y aunque parte de mí lo rechazaba al principio, ahora no podía negarlo. Ella era mi compañera, mi luna, y su presencia se había convertido en algo esencial en mi vida. Estaba en mi despacho revisando informes cuando la puerta se abrió de golpe, interrumpiendo mi concentración. Alcé la cabeza con un gruñido, listo para reprender al intruso. ¿Quién se atreve a entrar así sin tocar? Espeté, mi voz baja pero cargada de autoridad. Era Richard, mi hermano. Cerró la puerta tras de sí. Sin pedir permiso, caminó hasta la silla frente a mi escritorio y se dejó caer en ella con la arrogancia que siempre lo caracterizaba. ¿Qué demonios quieres, Richard?, pregunté, irritado. Él sonrió, esa sonrisa burlona que siempre lograba sacarme de quicio. Parece que te la estás pasando bien con la nueva luna de la manada, dijo, soltando una risa ligera, como si fuera un comentario casual. Si solo viniste a hablar estupideces, lárgate. No estoy de humor. Oh, vamos, hermano. Solo estaba pensando, ¿qué diría la manada si supieran sobre su pasado?, comentó, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si quisiera medir mi reacción. Mis ojos se oscurecieron al instante. ¿Estás pensando decírselo?, pregunté, mi tono bajo pero cargado de advertencia. Claro que no. Ese es tu trabajo. Si alguien tiene que decirlo, eres tú. Lo observé con atención, intentando leer sus intenciones. Richard nunca hacía o decía nada sin un propósito oculto. Te conozco. ¿Qué demonios estás buscando con esto?, gruñí, perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Su sonrisa se ensanchó, y entonces lo soltó. Es que me das pena, Jackson. Pudiendo elegir a cualquier mujer para ser tu luna, fuiste a elegir a una prostituta. Me puse de pie tan rápido que la silla golpeó la pared detrás de mí. El aire en la habitación se tensó, y un gruñido bajo salió de mi pecho. Te aconsejo que cuides tus palabras, Richard. ¿Por qué? ¿Acaso estoy mintiendo?, dijo, echándose hacia atrás en la silla, completamente despreocupado. Ya me imagino a los lobos hablando entre ellos. La prostituta del Alfa. Di un paso hacia él, y mi presencia llenó la habitación como una amenaza tangible. Richard se mantuvo en su lugar, pero pude ver cómo sus ojos parpadearon nerviosos por un segundo. Vuelve a decir eso, y te aseguro que no sales de esta habitación con la cabeza sobre tus hombros. Él levantó las manos en un gesto de rendición, aunque su sonrisa seguía en su rostro. Tranquilo, hermano. Solo estoy bromeando. Lárgate de aquí, Richard. Se levantó lentamente, tomando su tiempo como si quisiera provocar aún más mi irritación. Caminó hacia la puerta, pero justo antes de salir, se detuvo y me miró por encima del hombro. Sé que la marcaste, pero dime algo, Jackson. ¿Estás seguro de que quieres pasar una vida con una mujer con la que no fuiste el primero? Te conozco. Sé que eso te duele. A ti y a tu lobo. Saber que no fuiste el primero en hacerla sentir esas emociones, ese placer que nunca había conocido, eso te va a perseguir toda tu vida. Cada palabra era como una daga, y mi control estaba al borde del colapso. Gruñí, dejando que el sonido resonara por toda la habitación. Richard, te lo advierto por última vez. Él soltó una carcajada corta y puso una mano en la manija de la puerta. Tranquilo, ya me voy. Bastante tienes con lo que ya te pasa. Con eso, salió, dejando tras de sí un rastro de tensión y furia en el aire. Me dejé caer en mi silla, cerrando los ojos e intentando calmar la tormenta que Richard había desatado en mi interior. Sus palabras no eran más que veneno, pero sabía que había algo de verdad en ellas. No podía evitarlo. Mi lobo lo sentía, y yo también. Una punzada de celos irracionales, de inseguridad, de rabia. Pero había algo que Richard no entendía, algo que jamás entendería. Mónica no era solo mi luna. Era mi compañera, mi todo, y aunque su pasado fuera una sombra que intentara seguirnos, no dejaría que nada, ni nadie, nos apartara el uno del otro. Con un gruñido bajo, me levanté de nuevo y caminé hacia la ventana, observando los terrenos de la mansión. Mi mente estaba clara en una cosa: protegería a Mónica, incluso de mi propio hermano, si fuera necesario. Llegué a mi casa con la maleta en una mano y el corazón destrozado. Había pasado tanto tiempo lejos que al abrir la puerta me pareció que el lugar era más pequeño de lo que recordaba. Claro, después de vivir en la mansión de Jackson, cualquier espacio parecía insignificante. Pero no solo era el tamaño, todo aquí se sentía vacío, como si mi hogar no fuera realmente mi hogar. Dejé la maleta a un lado y caminé hacia el sofá, sentándome con las manos temblorosas. Necesitaba hablar con alguien, y solo había una persona que podía soportar mi caos en este momento.
Marqué el número de Miranda, mi mejor amiga, y antes de que pudiera decir mucho, su voz cálida me interrumpió. —¿Qué pasó, cariño? ¿Estás bien? ¿Puedes venir? Murmuré, tratando de contener las lágrimas. Por favor. Claro, dame 5 minutos. Vivíamos cerca, y agradecí que llegara en menos tiempo del que esperaba. Cuando abrió la puerta, apenas la vi entrar antes de lanzarme a sus brazos, dejando que las lágrimas fluyeran sin control. —¿Qué pasa, cariño? —preguntó, preocupada, acariciándome el cabello mientras yo lloraba contra su hombro. La dejé entrar completamente, cerrando la puerta detrás de ella, y juntas nos sentamos en el sofá. Con voz temblorosa, le conté todo, lo que había escuchado, lo que Jackson había dicho, cómo me había sentido y cómo lo había dejado todo atrás. Miranda, como siempre, no decepcionó. —¡Ese imbécil arrogante! —gritó, su rostro encendido por la furia. ¿Quién demonios se cree para juzgarte así? ¿Él no tiene pasado? ¿Él no ha cometido errores? Negué con la cabeza, aunque su enojo era exactamente lo que necesitaba. Al menos alguien estaba de mi lado, alguien que entendía lo que yo sentía. No te merecía, Mónica. Nunca te mereció. Siempre lo supe. Ese hombre... Ya, Miranda, la interrumpí con una sonrisa débil. Me dejaré llevar por tu odio hacia él más tarde. ¿De acuerdo? Miranda suspiró, pero asentó con la cabeza, poniéndose de pie. Te voy a preparar un té. Necesitas calmarte. Unos minutos después, regresó con una taza humeante en la mano y me la ofreció. La sostuve por un momento antes de mirarla y negar con la cabeza. Voy a necesitar algo más fuerte que esto. Ella arqueó una ceja y luego sonrió con picardía. Tengo una botella de tequila en mi casa. Ve a buscarla. Por favor. Necesito sacar a Jackson de mi mente. Miranda no perdió el tiempo. Se puso de pie, tomando su bolso, y se dirigió hacia la puerta. No te muevas, vuelvo en 5 minutos, dijo, apuntándome con el dedo como si diera una orden. Me quedé en el sofá, mirando la taza de té que apenas había tocado. Sus palabras seguían rondando en mi cabeza. No tendré un hijo con una prostituta. Jamás en mi vida. Sentí las lágrimas acumulándose de nuevo, pero esta vez las contuve. No iba a permitir que me quebrara más de lo que ya lo había hecho. Si alguien iba a salir ganando de esto, iba a ser yo, no él. Cuando Miranda regresó con la botella de tequila y 2 vasos, su sonrisa me hizo recordar porque siempre había sido mi mejor amiga. Ella era mi refugio, mi pilar, y sabía que con ella, al menos por esa noche, todo estaría bien. Bueno, cariño, dijo mientras servía las primeras copas, vamos a olvidarnos de ese idiota como se debe. Y, por primera vez en todo el día, sonreí. Jackson. El eco de sus palabras seguía resonando en mi cabeza. Quédate con el dinero. El acuerdo se terminó. Todo aquí acabó. No quiero verte en mi vida nunca más. La vi marcharse. No la detuve. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. Había visto la decisión en sus ojos, el dolor, la rabia y también la decepción. Su silencio mientras salía por la puerta me dejó helado, más que cualquier pelea, grito o discusión. Cerré la puerta de nuestra habitación y me dejé caer contra ella, apretando los puños con tanta fuerza que sentí mis uñas atravesar la piel de mis palmas. La sangre no era nada comparada con la agonía que me desgarraba el pecho. ¿Cómo llegamos a esto? El momento en que solté esas palabras frente a Marco se repetía en mi mente una y otra vez. Sabía que no debería haber dicho eso. Jamás, y menos sobre Mónica. Ella era todo para mí, lo sabía, pero había dejado que mi propio veneno la alcanzara. Un veneno que yo mismo no entendía. Soy un maldito imbécil. Gruñí para mí mismo, levantándome de golpe y cruzando la habitación como un animal enjaulado. Había tratado de explicarme, de hacerla entender que no lo decía en serio, pero las palabras no habían salido. ¿Cómo podía justificar algo tan cruel? No había excusa. Golpeé la pared con toda mi fuerza, sintiendo como la madera se astillaba bajo mis nudillos. El dolor físico no era suficiente para contrarrestar el que sentía en mi interior. Mónica, mi luna, mi compañera. ¿Cómo pude permitir que mis propias inseguridades la alejaran de mí? Porque eso era lo que había pasado. ¿No? No era su pasado lo que me atormentaba, era el mío. Mi incapacidad de aceptar que alguien como ella pudiera ser mi igual, mi todo. Me dejé caer en la silla frente a mi escritorio, la misma donde había tenido esa conversación con Marco. Todo en esta habitación me recordaba a ella. Su olor aún estaba impregnado en las sábanas, en las paredes, en mi ropa. Tomé la cabeza entre las manos
intentando pensar con claridad. No podía dejarla ir. No podía. Una parte de mí quería correr tras ella, pero otra, más oscura, me detenía. ¿Qué le iba a decir? ¿Que le lamentaba? ¿Que no lo decía en serio? ¿Que todo era un malentendido? Ninguna de esas palabras iba a deshacer el daño que había causado. Laeri, esa simple verdad era suficiente para destrozarme. Yo, que había prometido protegerla, había sido el responsable de sus lágrimas. Cuando Marco entró en la oficina unas horas después, lo fulminé con la mirada. ¿Qué demonios quieres ahora? Gruí, mi voz apenas controlada. Solo vine a ver cómo estabas, respondió él, levantando las manos en señal de paz. Escuché lo que pasó. ¿Escuchaste? Repetí, levantándome de golpe. ¿Qué fue exactamente lo que escuchaste? ¿Marco? ¿Cómo arruiné todo con Mónica? ¿Cómo dejé que mis palabras la destruyeran? Marco me miró en silencio por un momento antes de suspirar. Mira, hermano, lo que dijiste estuvo mal, pero todavía puedes arreglarlo. ¿Arreglarlo? Solté una risa amarga. ¿Y cómo demonios hago eso? Empieza por decirle la verdad. Lo miré, sintiendo la frustración arder en mi interior. ¿Y cuál es la verdad, Marco? Que la amas, que todo esto fue un error, que necesitas a esa mujer más de lo que necesitas tu propio orgullo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Lo sabía, siempre lo había sabido, pero ahora me enfrentaba a la posibilidad de que ya fuera demasiado tarde. No lo entiendes. Ella se fue. Me dejó. Entonces ve tras ella, dijo Marco, dando un paso hacia mí. No te quedes aquí sentado lamentándote. Si realmente la amas, demuéstraselo. Lo miré por un largo momento antes de asentir, mi decisión finalmente tomando forma. No podía rendirme. No podía dejar que el miedo, la culpa o mi orgullo me alejaran de ella. Mónica era mi compañera, mi luna, y no iba a perderla sin pelear. Mónica. Apenas íbamos por el tercer vaso de tequila cuando un estruendo rompió la calma. El cristal de la ventana explotó, y un lobo apareció frente a nosotras, su figura imponente eclipsando la luz de la luna que entraba por el hueco. Miranda soltó un grito y se levantó de golpe, derramando el tequila sobre la mesa. «Mónica, no te muevas», gritó, con el rostro pálido de terror. Pero yo no estaba asustada, no de la manera en que ella lo estaba. Mi corazón latía descontrolado, pero no por el miedo, sino por la certeza. Lo miré y lo reconocí al instante. Ese pelaje oscuro, esos ojos hipnóticos que parecían atravesarme. No importaba cuánto tiempo pasara o en qué forma estuviera, siempre lo reconocería. «Jackson», susurré, más para mí misma que para Miranda. Ella me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Qué? ¿Cómo que Jackson?» «Es él», murmuré, incapaz de apartar la vista del lobo que ahora se acercaba lentamente hacia mí. Su mirada estaba fija en la mía, intensa y cargada de algo que no podía descifrar. «¿Qué estás diciendo, Mónica? Es un lobo gigante. Tenemos que salir de aquí. Ahora, cálmate, Miranda», dije, levantando una mano para tranquilizarla, aunque mi voz temblaba ligeramente. «¿Calmarme? Ese animal puede matarnos». Jackson no quitaba los ojos de mí mientras se movía con pasos lentos, controlados como un depredador que evaluaba a su presa. Pero yo no me sentía en peligro, no con él. Cuando estuvo frente a mí, tan cerca que apenas podía respirar, me quedé inmóvil. A pesar de que ya lo había visto en su forma humana miles de veces, su forma de lobo era abrumadora. Era enorme. Su cabeza estaba casi a la altura de la mía incluso estando yo de pie, y su fuerza era evidente en cada músculo bajo su oscuro pelaje. Jackson giró la cabeza hacia Miranda y dejó escapar un gruñido bajo, mostrando los dientes. Ella retrocedió, su rostro lleno de pánico. «Creo que quiere que te vayas», murmuré, viendo cómo señalaba la puerta con un movimiento de su cabeza. «¿Qué? Ni loca te dejo aquí sola con eso. Miranda, tranquila. Es Jackson. Él no me hará daño». «¿Qué estás diciendo?», gritó, sus ojos moviéndose entre el lobo y yo. «¿Cómo sabes que es él?» «Porque lo conozco. Sé que es él. Esto no tiene sentido. Me debes una explicación, y más vale que sea buena», dijo mientras agarraba su bolso con las manos temblorosas. «Te prometo que te lo explicaré todo después. Por ahora, por favor, confía en mí». Ella me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación antes de soltar un largo suspiro. «Si algo te pasa, no me culpes por no haber intentado arrastrarte conmigo». Con eso, salió por la puerta, lanzando una última mirada de advertencia antes de cerrar tras de sí.
El lobo esperó pacientemente a que ella se fuera, y luego dio un par de pasos hacia atrás. Su cuerpo comenzó a cambiar, sus extremidades alargándose, su pelaje retrocediendo, hasta que finalmente allí estaba Jackson, de pie frente a mí, completamente desnudo. Mis ojos se abrieron de par en par, y aunque intenté no mirar, mis ojos bajaron inevitablemente hacia lo suyo. «¡Dios!», exclamé, dándome la vuelta rápidamente. «¿No podías haber esperado a vestirte antes de aparecer así?». «Mónica», dijo con su tono grave, esa voz que siempre lograba desarmarme. «Necesitamos hablar». «¿Hablar? ¿Esa fue tu forma de pedirme que habláramos? ¿Rompiendo mi ventana y aterrorizando a Miranda? No sabía cómo más acercarme a ti. No me dejaste opción». Me giré para mirarlo, manteniendo la vista fija en su rostro mientras él buscaba algo con que cubrirse. Su expresión era seria, pero en sus ojos podía ver la misma intensidad que había visto en su forma de lobo. «Jackson, ¿qué demonios estás haciendo aquí?» «Estoy aquí porque no puedo perderte. Porque cometí un error y necesito arreglarlo. ¿Y romper mi ventana era parte del plan?», respondí, cruzándome de brazos. «No, pero tú no me diste oportunidad». Su tono era una mezcla de arrepentimiento y terquedad, y eso solo hacía que mi confusión creciera. «Más vale que tengas una buena razón para estar aquí, Jackson». Él asintió, sus ojos clavados en los míos. «La tengo, pero antes de decirte nada, déjame vestirme». Lo observé mientras buscaba algo con que cubrirse, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Había tantas emociones en juego: enojo, confusión y algo más que no quería admitir. Jackson siempre había tenido esa habilidad de desarmarme con solo estar cerca, y odiaba que, incluso ahora, seguía siendo así. «Mónica». Me quedé de pie junto a la ventana rota, el aire frío de la noche entrando a través de los fragmentos de cristal que aún quedaban en el marco. Mi mente seguía intentando procesar lo que acababa de pasar. Jackson, en su forma de lobo, había irrumpido en mi casa, y ahora estaba aquí, completamente humano, buscando algo con que vestirse. Lo observé desde donde estaba, tratando de entender por qué siempre parecía encontrar una manera de invadir mi espacio, tanto física como emocionalmente. «Aquí tienes», dijo, encontrando una manta que había estado doblada en el sillón y envolviéndose con ella. Finalmente, se giró hacia mí, con el rostro serio pero con una especie de vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Ahora podemos hablar». «Perfecto. Habla», respondí, cruzándome de brazos y manteniendo mi voz lo más firme posible. Él dio un paso hacia mí, pero levanté una mano para detenerlo. «Quédate ahí», suspiró, pero obedeció. «Sé que estás enojada, y tienes todo el derecho a estarlo». «Ah, ¿sí?», dije, alzando una ceja. «¿Eso es lo que viniste a decirme?». Porque podíamos haber ahorrado el drama del lobo gigante rompiendo mi ventana. No sabía cómo acercarme a ti, Mónica. Me dejaste claro que no querías verme nunca más. Lo dije en serio. Me quedé junto a la ventana rota, sintiendo como el aire frío de la noche atravesaba mi piel. Frente a mí, Jackson permanecía envuelto en una manta, con una mezcla de desesperación y determinación en sus ojos. Su presencia llenaba la habitación, tan abrumadora como siempre, pero esta vez no estaba segura de qué sentir. «Mónica», dijo con la voz ronca, dando un paso hacia mí. «No puedo dejar que te vayas de mi vida». Suspiré, cruzándome de brazos. «Ya te lo dije, Jackson. No puedes obligarme a quedarme». «No estoy tratando de obligarte. Pero tampoco voy a rendirme contigo». «¿Qué significa eso?», pregunté, cansada de sus palabras sin sentido. Él me miró fijamente, su mandíbula apretándose antes de hablar. «Si lo que necesitas es seguridad, te la daré. Multiplicaré el dinero que una vez te ofrecí. Ya no será 1.000.000, será todo lo que tengo, todo lo que soy». Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de decir. «¿Qué? No voy a perderte, Mónica. Si el dinero puede darte la tranquilidad que necesitas para quedarte a mi lado, entonces no me importa. Es tuyo, todo». Mis ojos se abrieron de par en par. Por un momento, no supe qué decir. Había tantas cosas mal en su oferta que no sabía por dónde empezar. «Pensé que ese trato se había terminado cuando empezamos a enamorarnos», dije finalmente, con una mezcla de incredulidad y enojo. «Lo pensé también. Pero estoy desesperado, Mónica. No sé qué más hacer para que te quedes». Sacudí la cabeza, mi corazón latiendo con fuerza mientras intentaba contener las lágrimas. «¿Eso crees que necesito? ¿Dinero? ¿Seguridad?». «Jackson»,
Lo único que quería de ti era que me aceptaras por quien soy, con mi pasado incluido. Él dio otro paso hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que me desarmaba. Te quiero a mi lado, Mónica. Dime qué puedo hacer. Lo que sea. Lo miré, sintiendo como su desesperación chocaba con mi rabia y mi tristeza. Había algo profundamente humano en su vulnerabilidad, pero no podía ignorar el daño que ya había causado. No se trata de lo que puedas hacer, Jackson. Se trata de lo que ya hiciste. Tus palabras, tus acciones, esas cosas no se borran con dinero o promesas vacías. No eran promesas vacías. Nunca lo fueron, insistió, su voz alzándose un poco. Te amo, Mónica. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que te quedes. Eso no es amor, Jackson. Lo que estás haciendo no es amor. Es desesperación. Él pareció encogerse ante mis palabras, pero no se rindió. Entonces dime qué necesitas. Dime cómo puedo arreglar esto. Respiré profundamente, sintiendo como mi corazón se rompía un poco más con cada palabra. No sé si puedes arreglarlo. No sé si esto tiene arreglo. El silencio cayó entre nosotros, pesado y sofocante. Finalmente, Jackson bajó la mirada, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Si necesitas tiempo, te lo daré. Si necesitas espacio, también. Pero quiero que sepas algo, Mónica. Haré todo lo que pueda para demostrarte que puedo cambiar. Lo miré, incapaz de responder. Había tanto que quería decirle, pero las palabras simplemente no salían. Por favor, Mónica, no te vayas de mi vida. Tragué el nudo en mi garganta y aparté la mirada. Es tarde, Jackson, y estoy cansada. Por favor, vete. Él asintió lentamente, sus hombros hundiéndose como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Está bien, pero esto no ha terminado, Mónica. No voy a rendirme contigo. Lo vi darse la vuelta y caminar hacia la puerta, aún envuelto en la manta. Cuando se marchó, el silencio en la habitación fue ensordecedor, y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Jackson. Regresé a casa con el cuerpo tenso y la mente desordenada. Cada paso que daba hacia la mansión parecía más pesado que el anterior, como si el aire mismo se resistiera a dejarme avanzar. Las luces estaban apagadas y la casa, que solía parecerme un refugio, ahora se sentía vacía, casi opresiva. Subí las escaleras hacia mi habitación, ignorando los guardias que me saludaban con cautela. Sabían que algo había pasado, podían verle mi rostro, pero nadie se atrevió a preguntar. Cuando finalmente llegué, cerré la puerta tras de mí y me dejé caer en la cama sin siquiera encender las luces. El silencio de la habitación era ensordecedor, y por primera vez en años me sentí completamente solo. El olor de Mónica seguía impregnado en las sábanas, en el aire, en todo. Casi podía imaginarla aquí, sentada junto a mí, sonriendo mientras discutíamos por cosas insignificantes. Pero la realidad era un vacío, y yo había sido responsable de crearlo. ¿En qué momento lo arruiné todo? Murmuré para mí mismo, pasando una mano por mi rostro. Mi mente regresaba una y otra vez al momento en que la vi cerrar la puerta detrás de mí. Su expresión, sus ojos llenos de dolor, era como si todo lo que había construido con ella se hubiera desmoronado en un instante. Recordé lo que le había dicho a Marco. Esas palabras estúpidas y crueles que nunca debieron salir de mi boca. No tendré un hijo con una prostituta. Jamás en mi vida. Golpeé la cama con el puño cerrado, sintiendo como la rabia y la frustración se acumulaban en mi pecho. ¿Por qué lo dije? ¿Qué demonios estaba pensando? Sabía que Mónica había oído todo. Sabía que cada palabra que pronuncié la había lastimado de una manera que tal vez nunca podría reparar. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, mirando la oscuridad que cubría los terrenos de la mansión. Todo lo que veía me recordaba a ella. Su risa en los jardines, sus pasos por los pasillos. Incluso aquí, en esta habitación, cada rincón me hablaba de ella. Soy un maldito idiota. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. No podía perderla. No a ella, no a Mónica. Pero cuanto más intentaba pensar en una solución, más me daba cuenta de que tal vez ya no había forma de arreglarlo. Me acerqué al escritorio y saqué una botella de whisky que había guardado hace tiempo. Serví un vaso y lo bebí de un trago, el ardor en mi garganta apenas un consuelo frente al fuego en mi pecho. Pensé que ese trato se había terminado cuando empezamos a enamorarnos. Esas palabras seguían resonando en mi mente. Había sido un recordatorio cruel de cómo empezó todo entre nosotros. Un acuerdo frío y calculado, como si el amor fuera algo que pudiera comprarse. Pero ella tenía razón. En algún momento, ese trato dejó de importar.
Me enamoré de ella, y ahora estaba a punto de perderla por mi propia estupidez. Apoyé las manos en el escritorio, cerrando los ojos mientras trataba de calmar mi mente. «Te quiero a mi lado, Mónica», susurré al aire, como si eso pudiera traerla de vuelta. «Dime qué puedo hacer». El silencio fue mi única respuesta. Dejé el vaso en la mesa y me dejé caer en la silla. Sabía que no podía seguir así. No podía quedarme sentado, esperando que el tiempo lo arreglara todo. Pero tampoco podía obligarla a quedarse. Ella me había pedido tiempo y espacio, y aunque me doliera en lo más profundo, sabía que tenía que dárselo. «Esto no ha terminado», murmuré, más para mí mismo que para nadie más. «Haré lo que sea necesario para recuperarte, Mónica. Lo que sea. Por ahora, lo único que podía hacer era esperar». Jackson. Estaba sentada en el borde de mi cama, con la cabeza entre las manos, intentando calmar la tormenta en mi interior. La rabia, la frustración, el dolor, todo era demasiado. Cada rincón de esta habitación me recordaba a Mónica, y su ausencia era como un vacío imposible de llenar. El sonido de la puerta abriéndose me hizo levantar la cabeza de golpe. Antes de que pudiera gruñir una advertencia, vi a Clara entrar como si tuviera derecho a estar aquí. «¿Qué demonios haces aquí?», gruñí, mis ojos oscuros reflejando mi furia. Ella ignoró por completo mi tono y cerró la puerta tras de sí, caminando hacia mí con una sonrisa coqueta que solo encendió mi ira. «Vine a verte, Jackson. Creí que te vendría bien un poco de compañía. Después de todo lo que pasó». Me puse de pie de inmediato, mi cuerpo tenso como una cuerda lista para romperse. «No estoy de humor para tus juegos, Clara. Sal de mi habitación». Ella se detuvo frente a mí, ignorando mis palabras, y levantó una mano para rozar mi pecho. «Oh, Jackson, no tienes que esconderlo. Sabes tan bien como yo que fue la mejor decisión que esa mujer se fuera. Cuidado con lo que dices», advertí, mi voz apenas un gruñido. Clara se inclinó hacia mí, con una sonrisa que me hizo apretar los puños. «Eres un alfa, Jackson. Mereces algo mejor. Alguien como yo, que entiende lo que significa ser parte de la manada. No esa distracción que nunca debió estar aquí en primer lugar». Sentí como mi control empezaba a desmoronarse. Mi lobo, que ya estaba al borde desde que Mónica se había ido, comenzó a empujar para salir. «Clara», Bree, dando un paso hacia ella. «No quiero escucharte hablar de Mónica». «¿Por qué no?», dijo, su tono burlón. «Sabes que tengo razón. ¿Cómo puedes siquiera compararme con ella? Yo fui criada para estar a tu lado, Jackson. Yo soy la indicada para ser tu luna». «Basta», rugí, mi voz resonando en la habitación. Pero ella no se detuvo. «Admite que lo sabes, Jackson. Esa mujer nunca debería haber estado aquí. Es mejor para todos que se haya ido. Ahora puede ser el alfa que realmente debe ser». No fue hasta que ella pronunció esas palabras que lo sentí, el control deslizándose por completo de mis manos. Mi lobo tomó el mando, empujando mi consciencia a un rincón oscuro. Antes de que pudiera detenerme, mis manos estaban alrededor de su cuello, levantándola del suelo como si no pesara nada. «No vuelvas a hablar de Mónica así», Bree, mi voz más animal que humana. «No vuelvas a entrar en esta habitación». Sus ojos se abrieron de par en par mientras luchaba por respirar, sus manos intentando liberar las mías de su garganta. Pero yo no aflojé. Mi mirada estaba fija en la suya, y mi lobo rugía dentro de mí, furioso. «Tu olor es insoportable para mí. Daña el olor de Mónica». Clara intentó hablar, pero sus palabras apenas eran un murmullo incomprensible. Su rostro estaba pálido, y por un momento pensé en apretar más, en acabar con su presencia de una vez por todas. Pero algo me detuvo. Quizás fue un destello de consciencia, una pequeña parte de mí que aún recordaba quién era. Solté su cuello con un movimiento brusco, dejándola caer al suelo mientras ella jadeaba por aire. «Lárgate», Bree, dando un paso atrás. «Y no vuelvas a cruzar esa puerta». Ella me miró, sus ojos llenos de rabia y miedo, pero no dijo nada. Se levantó con dificultad y salió de la habitación tambaleándose, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé allí, respirando con dificultad mientras mi lobo se retiraba lentamente, dejándome con el peso de lo que acababa de suceder. Miré mis manos, aún temblando, y me dejé caer en la cama. El olor de Clara aún permanecía en la habitación, pero debajo de él, el de Mónica seguía presente, suave y reconfortante. «Mónica», murmuré, cerrando los ojos mientras el dolor volvía a inundarme. Mi lobo rugió dentro de mí, recordándome lo que habíamos perdido. Y esta vez no intenté detenerlo. «Mónica»,
La mañana siguiente me despertó un ruido extraño. Al principio pensé que estaba soñando, pero cuando escuché un golpe más fuerte, mis ojos se abrieron de golpe. Me senté en la cama, mirando a mi alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Otro ruido, esta vez más claro, provenía de la sala. Fruncí el ceño, mi corazón acelerándose. Con cuidado, me levanté y caminé hacia la puerta de mi habitación. Al asomarme al pasillo, vi algo que no esperaba. Jackson. Estaba en la sala, de espaldas a mí, con herramientas en las manos, arreglando la ventana rota de la noche anterior. El marco de la ventana estaba casi completamente arreglado, aunque aún quedaban fragmentos de cristal en el suelo. ¿Qué demonios estás haciendo?, pregunté, cruzándome de brazos mientras me apoyaba en el marco de la puerta. Jackson se giró hacia mí, con el ceño fruncido, pero no parecía sorprendido. Arreglando lo que rompí, respondió como si fuera lo más normal del mundo. Eso no responde a mi pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Dejó las herramientas a un lado y se pasó una mano por el cabello, luciendo tan agotado como determinado. Dijiste que necesitabas tiempo y espacio. Lo entiendo, pero eso no significa que no pueda arreglar mis errores. ¿Esto es tu forma de arreglar las cosas?, dije, señalando la ventana con una mezcla de incredulidad y enojo. No, esto es mi forma de comenzar, dijo, su tono firme pero calmado. Suspiré, sintiendo como la frustración crecía dentro de mí. Jackson, no puedes simplemente aparecer aquí cuando te dé la gana. No estoy aquí para forzarte a nada, Mónica, respondió, dándome esa mirada que solía desarmarme. Solo quiero demostrarte que estoy dispuesto a hacer las cosas bien, aunque sea poco a poco. ¿Y crees que arreglar una ventana va a cambiar algo? No, admitió, inclinándose para recoger un fragmento de cristal del suelo. Pero es un comienzo. Por un momento, no supe qué decir. Lo observé mientras seguía trabajando, con una intensidad que solo él podía tener. Había algo en su expresión, en sus movimientos, que me hizo dudar, aunque no quería admitirlo. Deberías haberte quedado en tu mansión, murmuré finalmente, cruzándome de brazos. Nadie te pidió que vinieras aquí. No podía quedarme allí sabiendo que había roto algo más que una ventana. Lo miré fijamente, intentando descifrar si sus palabras eran sinceras o solo otra táctica para ganarse mi perdón. Jackson, comencé, pero me interrumpió. No espero que me perdones. No espero que esto cambie nada entre nosotros. Pero al menos déjame hacer algo por ti, aunque sea pequeño. Quise responder, pero las palabras no salieron. En su lugar, me quedé allí, mirándolo mientras terminaba de instalar el nuevo cristal. Cuando finalmente terminó, se levantó y me miró directamente, su respiración algo acelerada. Ya está, no hay más vidrios rotos. Asentí, sin saber qué más decir. Por un momento, ambos nos quedamos en silencio, el peso de todo lo que había pasado colgando entre nosotros. Gracias, supongo, murmuré, aunque mi tono seguía siendo cauteloso. No lo hice por un gracias, dijo, con una media sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Jackson tomó sus herramientas y comenzó a caminar hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se giró hacia mí. Si necesitas algo, cualquier cosa, estoy a una llamada de distancia. No respondí. Solo lo vi salir, dejando detrás de sí una ventana reparada y un caos de emociones que aún no sabía cómo manejar. Pasé el resto de la mañana tratando de distraerme, pero mi mente seguía enredada en lo que había pasado. El recuerdo de Jackson arreglando la ventana y diciendo que quería enmendar sus errores me tenía más confundida de lo que quería admitir. Cuando Miranda llegó esa tarde, me sentí aliviada. Al menos con ella podía hablar sin sentirme juzgada. Ok, cariño, suelta todo. ¿Qué pasa?, dijo, dejando su bolso en el sofá y sentándose frente a mí. Respiré hondo, preparándome para soltar la verdad. Jackson es un hombre lobo. Su expresión pasó de confusión a incredulidad en cuestión de segundos. ¿Qué? Es un hombre lobo. Lo sé. Suena loco, pero es verdad. Lo viste con tus propios ojos. Miranda me miró fijamente, intentando procesar lo que le estaba diciendo. ¿Y no estoy soñando? ¿Estás hablando en serio? Sí, Miranda. Estoy hablando en serio. Pero no tienes que preocuparte. No me hará daño. ¿Cómo puedes estar tan segura? Es un lobo gigante. Porque lo conozco. Sé que no me lastimaría. Se quedó en silencio por un momento, luego negó con la cabeza. Esto es demasiado para mí. Lo siento, Mónica, pero no sé cómo manejar esto. No tienes que manejar nada. Solo confía en mí. ¿De acuerdo?
Suspiró y finalmente asintió, aunque su expresión seguía siendo de desconcierto. Está bien, te creo. Pero no sé si alguna vez podré superarlo. Le di una pequeña sonrisa, aliviada de que no insistiera más. Gracias por entenderlo. Miranda se levantó, mirando el reloj. Bueno, como sea, tengo que irme. Tengo que prepararme para el trabajo. Pero, si necesitas algo, llámame. ¿De acuerdo? Lo haré. Me dio un abrazo rápido y salió, dejándome sola de nuevo con mis pensamientos. La noche cayó rápidamente, y el silencio de la casa comenzó a sentirse más pesado de lo normal. Estaba en la sala, con un libro en las manos que no estaba realmente leyendo, cuando la puerta se abrió de golpe, haciendo que saltara del susto. Miré hacia la entrada, esperando ver a Jackson, pero no era él. Era Clara. Entró como una tormenta, con los ojos llenos de furia y un arma en la mano. Ahora no está Jackson para protegerte, maldita perra, gritó, apuntándome directamente. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me levanté lentamente, levantando las manos. Clara, cálmate. ¿Qué estás haciendo? Cállate, gritó, apretando el arma con ambas manos. Todo esto es tu culpa. Si tú no hubieras aparecido, Jackson estaría conmigo, donde pertenece. Clara, por favor, no tienes que hacer esto. Ella rió, pero no había alegría en su risa, solo locura. ¿No? ¿Y qué voy a hacer? Dejar que sigas arruinando todo. Jackson es mío. Siempre lo ha sido. De repente, disparó. El sonido del arma resonó en la habitación, y el impacto del disparo rompió un florero que estaba cerca de mí. Solté un grito, mi cuerpo temblando mientras trataba de mantenerme de pie. Clara, para, grité, pero ella dio un paso más hacia mí, apuntándome de nuevo. No, esto termina ahora. Te voy a matar, y luego Jackson volverá conmigo. Sus palabras eran como dagas, pero el miedo en mi interior comenzaba a convertirse en otra cosa. Rabia. ¿De verdad crees que esto va a hacer que Jackson te quiera? Espeté, mi voz temblando. Él nunca te ha amado, Clara. Nunca lo hará. Su rostro se contrajo de furia, y por un momento pensé que iba a disparar de nuevo. Cállate. No sabes nada. Sé que Jackson no estaría contigo ni aunque me mataras. Él eligió, y no fuiste tú. Su mano tembló, y vi como sus ojos se llenaban de lágrimas. Él es mío, gritó, apretando el gatillo nuevamente, esta vez disparando al suelo cerca de mis pies. El sonido me hizo saltar, pero no me moví de mi lugar. No podía dejar que ella viera cuánto miedo tenía realmente. Clara, no tienes que hacer esto. No vas a ganar nada con esto. Ella se quedó inmóvil por un momento, su respiración acelerada, el arma todavía apuntándome. Pero antes de que pudiera hacer algo más, un ruido fuerte resonó detrás de ella. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Jackson, con los ojos oscuros como la noche y su cuerpo emanando pura furia. Suelta esa arma, Clara, gruñó, su voz resonando como un trueno en la habitación. Jackson, algo estaba mal. Lo sentí como una punzada en el pecho, una ráfaga de miedo tan intensa que me hizo detenerme en seco. Estaba en mi coche, rumbo a casa, pero el vínculo que compartía con Mónica me golpeó como un torrente. Era su miedo, su desesperación. Mi lobo rugió dentro de mí, empujándome a reaccionar. Sin pensarlo dos veces, giré el volante y pisé el acelerador. Sabía que algo malo estaba pasando, y no iba a perder tiempo. Cuando llegué a su casa, el aire estaba cargado de tensión. Un disparo resonó desde dentro, y mi mundo se detuvo por un segundo. Pero supe que aún estaba viva. La sentía, aunque aterrada. No me molesté en tocar. Empujé la puerta y la abrí de golpe. La escena frente a mí hizo que la rabia se apoderara de cada fibra de mi ser. Clara estaba allí, con un arma en la mano, apuntando directamente a Mónica. «Suelta esa arma, Clara». Rugí, mi voz resonando con una fuerza que llenó toda la habitación. Ambas se giraron hacia mí. Clara retrocedió, sorprendida, pero aún no bajaba el arma. «No te acerques, Jackson», gritó, temblando. «Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo», gruñí, dando un paso hacia ella. Sentí como Mónica contenía el aliento, su miedo aún palpable a través del vínculo que compartíamos. «Baja esa arma ahora». «No», gritó Clara, sus ojos llenos de lágrimas y rabia. «Ella lo arruinó todo. Tú y yo deberíamos estar juntos». La furia en mis venas era imparable, pero también sentía a Mónica. Su corazón latiendo rápido, el miedo en sus ojos.
Necesitaba terminar esto rápido, por ella. En un movimiento rápido, me lancé hacia Clara. Mi mano atrapó su muñeca, torciéndola hasta que el arma cayó al suelo. No le di tiempo de reaccionar. La levanté por el cuello, mis ojos oscuros mientras mi lobo tomaba el control. «Nunca vuelvas a amenazarla», gruñí, mi voz más animal que humana. Clara intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado mientras sus manos luchaban por liberarse. Mi lobo quería terminar con esto, acabar con cualquier amenaza hacia Mónica. Pero entonces la sentí, el miedo de Mónica mezclado con algo más, preocupación. «Jackson», gritó, su voz firme pero con un tono que me hizo detenerme. Giré mi cabeza hacia ella. Sus ojos me miraban, llenos de alarma, pero también de súplica. Respiré hondo, luchando por calmar la furia que rugía dentro de mí. Lentamente, solté a Clara, dejándola caer al suelo. «Sal de aquí», le ordené, mi voz baja pero cargada de amenaza. «Y si vuelves a acercarte a Mónica, no vivirás para contarlo». Clara jadeó, con los ojos llenos de terror. No dijo nada mientras se levantaba tambaleándose y corría hacia la puerta. Cuando la puerta se cerró tras ella, me giré hacia Mónica. Sentí como su miedo aún vibraba en el aire y no pude contenerme. «¿Estás bien?», pregunté, acercándome lentamente, mis ojos examinándola de arriba a abajo en busca de cualquier señal de daño. «Estoy bien», murmuró, pero sus manos aún temblaban. No era suficiente. Tenía que asegurarme. Tomé su rostro entre mis manos, mis dedos rozando su piel mientras la miraba detenidamente. «¿Te lastimó? ¿Alguna bala te alcanzó?» «No, estoy bien», repitió, su voz un poco más firme esta vez. La miré por un momento más, mi pulso acelerado mientras confirmaba que realmente estaba ilesa. Pero no podía detenerme ahí. Mi lobo aún estaba inquieto y el vínculo que compartíamos me decía que ella necesitaba más. Sin pensarlo, la envolví en mis brazos, acercándola contra mi pecho. «Lo siento», murmuré, enterrando mi rostro en su cabello. No debería haber dejado que esto sucediera. Ella no respondió de inmediato, pero lentamente sentí como sus brazos se levantaban para rodearme. «Está bien ahora», murmuró, su voz suave pero temblorosa. No lo estaba. No para mí. Sentí el impulso de protegerla, de demostrarle que siempre estaría allí para ella. Bajé mi rostro hacia el suyo, buscando sus ojos. «No voy a dejar que nadie te haga daño. Nunca». Y antes de que pudiera detenerme, incliné mi rostro y la besé. Fue un beso lleno de todo lo que había reprimido. El miedo, la culpa, la necesidad de demostrarle que ella era lo único que importaba. Al principio, ella se quedó inmóvil, pero luego respondió, su cuerpo relajándose contra el mío mientras nuestras emociones se entrelazaban. En ese momento, el mundo desapareció y solo existíamos nosotros. Cuando finalmente nos separamos, la miré, mi frente descansando contra la suya. «No voy a fallarte de nuevo, Mónica». Ella me miró, sus ojos brillando con emociones que no podía descifrar del todo, pero al menos ya no veía miedo. Y eso era todo lo que necesitaba por ahora.